Esto fue un dictado, es para quien quiera creerlo o no, pero funciona este entrenamiento mental, a mí me funciona. Esto fue un dictado que le dio Jesús a Helen Schutzman, que fue una psicóloga eh, por allá en los años 66, 67, y esa psicóloga era atea, ¿sí? Y ella empezó a soñar y después empezó a escuchar una voz que le decía que era Jesús y le dijo, esto es un curso de milagros, toma nota. Ese dictado tardó 7 años. Bellas almas, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Sanando el Alma. Hoy tengo el placer de presentaros a Mari Carly. Ella actualmente está en Argentina y nos va a contar, nos va a exponer y vamos a conocer toda su historia tan transformadora y tan sanadora al mismo tiempo, puesto que ella, en este caso, que lo hemos estado hablando antes, me siento muy identificada porque las dos hemos podido sanar de lo mismo, pero de forma completamente diferente. Y como ya sabéis, en este podcast hablamos de todo, compartimos de todo, pues para que la gente que nos escuche, con lo que más le resuene y más le pueda ayudar a encontrar su camino y empezar su sanación, pues se quede con ello y, como siempre digo, el resto de información que la deseche sin ningún problema. Muchas gracias por acompañarnos en esta maravillosa charla. ¿Cómo estás, Mari? Gracias a ti. Muy bien, gracias Melissa, encantada. Gracias por la invitación y por pues abrir el camino para que yo comenzara a hablar de esto. Mari, yo te iré llamando Mari, ¿vale? Bueno, Más cortito, si no te importa. A mí me gustaría saber, y obviamente que compartieras cómo y cuándo cambió tu vida, es decir, cuándo empezaste todo este camino espiritual, toda esta transformación, porque no sé si fue antes de que te llegara la enfermedad, fue después, fue por otro motivo. Entonces yo creo que esto es algo muy importante. bueno, qué buena pregunta. Yo le pido al Espíritu Santo que me guíe y sea Él quien responda a través de mí. En realidad, mi vida ha sido un proceso de cambios constantes, de estar cuestionándome, ¿no? El para qué estoy aquí. Y sí que a mí lo que me hizo como empezar a buscar algo más fue en un momento que salí de un consultorio de una psicóloga, te estoy hablando más o menos del año 2015, los primeros cambios, porque, o sea, es un spoiler, ¿no? Pero para la gente que comienza un camino en el crecimiento personal, que para mí es antes del despertar espiritual, tú primero empiezas por ciertas herramientas y luego empiezas a profundizar más, ¿no? No es que no termine, o sea, no termina nunca, no termina, no, o sea, te empiezas a acostumbrar a que caes y te levantas más rápido, ¿no? Pero el primer cuestionamiento fue en el 2015, había muerto un primo en Venezuela, estaba la situación muy complicada con la inseguridad, además de todo lo que venía pasando y viene pasando, y fue una muerte muy inesperada de un primo muy querido. Entonces esto empezó a cuestionarme todo porque de hecho yo vivo ahora en Córdoba, Argentina, pero mi idea, me vine porque me casé con un argentino, pero la idea era que en algún momento yo iba a retornar, me lo iba a llevar a él. Ujú. Entonces, las decisiones que nosotros siempre queremos tomar, en realidad tenemos que rendirnos porque no soy yo la que decide. Siempre hay un plan más allá del plan que tenemos nosotros con el ego, ¿no? Entonces, a raíz de esta muerte y situaciones que habían pasado antes en una visita que tuvimos, empecé a ir a terapia con una psicóloga. Y saliendo, después de unas 10 sesiones más o menos, recuerdo que lo último que ella me dijo, o sea, estábamos hablando de cosas que no me gustaban de la cultura de aquí, no tanto de la cultura, porque yo amo, de hecho ya soy argentina, Ujú. estoy nacionalizada argentina, sino del entorno en el que yo estaba. Y ella me dijo algo como, pero anda haciéndote como que sí, o sea, no le pares, que no te importe, total, en algún momento vas a regresar. Y ella me deja ese, en algún momento vas a regresar y ya está.
Entonces yo salgo, me acuerdo que yo me iba, caminaba unas 6 cuadras hasta mi casa, y yo me quedo con él, en algún momento vas a regresar, y yo digo, ¿y si no regreso nunca? O sea, mi felicidad depende de que yo pueda regresar o no a mi país. Eso no tiene por qué ser así. O sea, tiene que haber una manera muy distinta de que yo pueda estar tranquila, en paz, sin esperar que cambie la situación en Venezuela. A partir de ahí, bueno, yo empecé a buscar en Google, lo primero que busqué fue programación neurolingüística, Ujú. porque venía, yo siempre, mira, yo he tenido como cierto rechazo a ir al médico, aunque he ido mucho al médico, es como una paradoja, ¿no? Entonces, yo siempre digo que con la mente me puedo sanar. Y ya en Venezuela había un doctor que hacía psiconeuroinmunología y a mí se me había calmado un acné que tenía terrible, parecía un monstruo, y en ese momento no habían medicamentos en Venezuela y tal. Y con este doctor él hizo como una hipnosis y se me fue el acné. Entonces, claro, yo empiezo a buscar, y si busco algo así como esto que trabaja él, yo sé que él también trabajaba con la PNL y tal, y conseguí coaching y PNL, programación neurolingüística, y por ahí me fui. Conseguí objetivos, o sea, alcancé objetivos, encontré otra manera de vivir, pero al mismo tiempo también apareció un señor en YouTube que hablaba de un curso de milagros, ¿sí? Que es este libro que yo tengo por aquí ya viejito, porque imagínense que lo tengo desde el 2017 más o menos. Yo empecé a ver esos videos ya cuando estaba terminando mi curso de coaching, pero los tenía como ahí. Y hay un momento en el que ya el coaching no me alcanzó. Es decir, me acuerdo que una de las metas que me planteé al principio era volver a la radio, porque yo trabajaba en la radio en Venezuela, soy locutora, periodista, y claro, acá había hecho ciertas participaciones, pero era como que no era la manera de hacer radio que teníamos allá. Ujú. Eh, y bueno, con esto del coaching volví a la radio, ¿sí? Pero no me dio paz. O sea, alcancé ese objetivo, pero al final no me alcanzó. Era como que no estaba conforme con nada de lo que encontraba. De hecho, haberme venido a Argentina había sido un gran logro en su momento, porque me pude venir a vivir, a casarme con el amor de mi vida, que lo conocí, fue un flechazo, fue un encuentro, que eso es para otro encuentro, Para ¿no? otro Esa podcast, historia, ¿no? que es el papá de mi bebé que estoy esperando, claro, pero eso también me quitó la paz en algún momento. Entonces, claro, cuando yo encuentro un curso de milagro, fue como hay otra manera, pero de ahí fue como un caminito más. Pero volviendo a tu pregunta, para no extenderme, Tranquila. el primer gran cambio, lo primero que me pasó de toda esa serie de eventos fue eso, fue la muerte inesperada de mi primo, que estaba muy joven, creo que tenía 21 añitos, 22, yo tenía 27, creo que tenía 20, Albeni. Eh, y claro, me cuestionó todo y fue muy raro querer volver y esto que me dijo la psicóloga. Pero en algún momento vas a volver. Y si no, ahí empezó. Ahí creo que empezó. Claro, entiendo que tú comprendiste que tu felicidad no podía estar en lo externo, ¿no? Es decir, Exacto, depender de algo externo, porque entonces, claro, y si no volvías porque la vida no te dejaba volver, las situaciones que se te presentaban no te dejaban volver porque no era tu destino, o sea, no era tu camino, no podías estar siendo infeliz toda la vida, ¿no? Por simplemente exacto. ese pequeño hecho, porque al fin y al cabo es un muy pequeño hecho, aunque de manera aquí terrenal vemos muchas veces los pequeños hechos como algo enorme, ¿no? Pero yo creo que también porque no se nos educa tampoco para gestionar la vida, ¿no? Directamente es que no se nos educa para gestionar correctamente la vida ni de una perspectiva más amplia. Entonces entiendo que también lo que desencadenó el hecho del fallecimiento de tu primo era la incomprensión, puede ser en ese momento de que hubiera fallecido tan joven, en no entender el por Y qué no poder estar allá, y no poder porque estar un mes ahí. antes yo había estado en Venezuela y nos habían asaltado, nos robaron todo a mi esposo y a mí, y fue como el primer aviso de no vas a volver todavía, no, aquí no es.
Y al mes pasa eso y claro, ya yo no, o sea, estábamos sin medio, no teníamos plata y decir, si vuelvo, porque tenía un pasaje extra, pero si yo volvía no regresaba. Entonces no tenía después cómo volverme y yo les digo a mis padres, no sé, uso ese pasaje y después quédate allá, no vas a hacer nada, aquí está, y, o sea, súper peligroso. Entonces el tema de no poder compartir esto con mi familia, este duelo, este momento, y estar aquí en un país donde, claro, conocía a mi esposo y a mi mejor amiga, que es argentina, y en ese momento no nos hablábamos, mi mejor amiga y yo. Me llama, se entera y me llama y nos unimos, pero esto del pésame, de venir, vamos a hablar de... O sea, yo estaba viviendo el duelo sola, era como que las personas aquí es distinto, te respetan, no te visitan, al menos en ese momento en el que me encontraba yo. Entonces fue como más ira se me despertó. Estoy viviendo esto y no me escriben un mensajito los que conozco de aquí, no me... Entonces todo era culpando al de afuera. Y a partir de ahí, entonces hago todo ese clic. Vale. Y entonces, en este caso, porque tú ahora mismo impartes lo que tú aprendiste y lo que a ti te ha ayudado, ahora mismo tú te dedicas a impartir ese curso, ¿no? Si no recuerdo mal, Sí, o hacer o también sea, más cosas, aparte de impartir el curso de milagros. ahorita estoy solamente con el curso de milagros, o sea, sí bien que de ahí yo hice otro caminito, estuve estudiando otras herramientas, metodologías, estuve trabajando en una institución donde me formé también, una institución española donde me formé con otra metodología, pero como siempre estaba el curso de milagros, que era como la bandera, está el curso y está este método. Ok, y una cosa, o sea, siempre me iban pasando cositas que me llevaban al curso, a los milagros. Bien, y al día de hoy, entonces tengo mi grupo de estudio que me pueden escribir y se unen al WhatsApp. Nos reunimos a estudiar los días viernes online, hay personas de todas partes del mundo. Se siguen las lecciones por WhatsApp y también hago la psicoterapia con la ética retrospectiva de un curso de milagros y las constelaciones. Ya para cuando salga esta entrevista, no sé si estarán listos algunos talleres que se están pensando ahí, porque sí que en el pasado hice algunos talleres y luego, bueno, pasó todo esto de lo que vamos a hablar, de la fibromialgia, de mi Sí. papá, etcétera. Pero en el momento que se graba esta entrevista, yo estoy estudiando y enseñando el curso de milagros. Igualmente siempre dejamos redes sociales, Instagram, ¿no? Pues Bien. para que la gente que le resuene toda la información o que quiera, aunque nos vas a explicar más en profundidad en qué consiste y cómo te ayudó sobre todo para poder sanar de la fibromialgia y de la depresión, pues que puedan contactar contigo, obviamente, y si quieren realizar tus cursos o necesitan tu ayuda o cualquier cosa, que sepan dónde poder contactar. Entonces, como te he dicho previa a la entrevista, tenía muchas ganas de charlar contigo porque me siento muy identificada, puesto que yo he pasado por lo mismo que tú, aunque sabemos que nos hemos sanado de manera completamente diferente, pero me hacía ilusión encontrar a alguien que hubiera tenido la misma, bueno, enfermedad. Es que ya no me gusta llamarla enfermedad porque Es eh, que es un síndrome al es que final, son pero síndromes, claro, sí, exacto, son síndromes que a mí al principio cuando me decían que, ¿no? Estos gurús o estas personas externas, ¿no? Cuando yo estaba ahí en medio, que era la mente, que era no sé qué, uy, cogía unos arrebatos y decía, pero que no, que a mí el médico me ha dicho, ¿no? O sea, me hacen creer que es crónico y me hinchan a medicamentos cuando realmente es que es lo que hablamos antes, ¿no? Ni existe. Que válgame la redundancia, si hay gente que nos está escuchando y dirá, ¿cómo no existe si lo estoy sintiendo? Ya, es que te lo estás provocando tú, 100%, o sea, nos lo estamos provocando nosotras y nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahora sí que es verdad que vamos a entrar más en profundidad y quiero que compartas tu historia de ¿cuándo te apareció la fibromialgia? ¿Durante cuánto tiempo la tuviste? Sobre todo, ¿cuándo y cómo encontraste la causa
que te lo estaba generando y Ajá. qué fue lo que te ayudó a sanar. O sea, todo ese proceso, porque a mí, yo ya he contado el mío muchísimas veces, el mío fueron 5 años entre una cosa y otra, desde que empecé hasta que sané. Agradezco también al universo que haya sido tan poquito tiempo, pero quiero que nos compartas tu historia. Bueno, el tema de saber cuándo empezó es complicado saberlo porque supongo que tu caso tuvo que ser parecido en el sentido de que para diagnosticarlo primero hay que descartarlo. Entonces yo no sé qué es lo que te enferma más, si el primer síntoma o estar yendo constantemente al hospital. O sea, para quienes están viendo el video, que son estudiantes o maestros del curso, vamos a tomar en cuenta una de las características del maestro de Dios, que es la honestidad. Y tengo que ser honesta con lo que me pasa, tengo que ser honesta con lo que siento, reconocerlo. Y una vez que yo miro ahí de frente el miedo, como lo dice un curso de milagros, es que voy a reconocer qué fue lo que lo suscitó para poder deshacerlo. ¿Sí? Entonces, esto yo lo digo previamente porque a veces cuando comenzamos con el curso o nos fanatizamos, porque también podemos hacer un ídolo de un curso de milagros, la primera que se empiezan a hablar estos temas es, eso está en tu mente, eso es el ego, y sí, obviamente que es mi ego, ¿bien? Pero para que yo me pueda dar cuenta de cuál es la causa, yo tengo que reconocer lo que me pasa. Y si yo tengo un cuerpo, este cuerpo que según el curso es neutro, siente, yo creo que siente, porque desde mi mente yo le estoy dando órdenes. Entonces es importante también que tengamos un poquito de compasión con las personas que llegan, que todavía no están listas o no tienen la disposición a ver los milagros, a sanar, porque en algún momento nos sirve la enfermedad. Yo lo reconozco, a mí me sirvió un montón. Entonces, los primeros síntomas de la fibromialgia realmente se confunden, porque antes de venirme a Argentina, cuando ya yo tomé la decisión, no podía pisar. Entonces, se puede decir que era uno de los síntomas, el dolor en el pie, el empeine, tiene más de 100 síntomas la fibromialgia, pero Sí. yo no le prestaba atención. O sea, fui a este mismo doctor que te dije del acné, ¿sí? Hizo una hipnosis y tal, y se desapareció el síntoma. Ok. Eh, y luego yo creo que lo acrecentó fue porque aparecían, estaban las migrañas, estaba el tinnitus, y esos son síntomas que yo tengo desde toda la vida. Hubo un momento que yo me puse a ver, desde los 10 años fueron los primeros dolores de cabeza. Pasa que yo somatizo muy rápido el estrés. Entonces sí que hubo un momento en el 2020, creo que ya estábamos, ya había terminado el confinamiento, no sé si fue 2020 o principios, finales del 2020 fue más o menos, eh, que yo pensé que tenía, yo estaba trabajando en una institución donde hubo un momento que tuve 3 cargos, 3 puestos a la vez. Entonces me sobrecargaba, claro, como en la pandemia estábamos encerrados y a mí me gustaba tanto lo que hablábamos, lo que hacíamos, emociones y demás. Me hice todos los cursos y trabajé tanto que un momento que ya yo no, o sea, no sabía más nada del mundo y me sobrecargué. Y creería que me dio un burnout, no lo sé, pero hubo un momento que me dio como, me sentí, yo creo que fue el primer brote. Sentí como que me hubiesen tirado en el piso y me hubiesen caído a palos entre 10 personas. O sea, yo me desperté, me acuerdo que a quien era mi coordinadora de uno de los departamentos le dije en ese momento, no aguanto, me estoy muriendo del dolor, no sé qué me pasa, no sé si hacerme un acompañamiento, no. Entonces, claro, me hice el test negativo, no tenía, pensábamos que era, y yo eso lo dejé así, o sea, me dieron 2 días, bueno, no trabajes hoy ni mañana y está tranquila, conversamos y tal, se me pasó solo con la mente. Pero después, al cabo de unos meses, volvía el dolor aquí, que era, yo sentía como que tenía, viste, no sé si es largo, el de los Monsters o los Locos Sí, Adams, sí, que tiene el Frankenstein, que sí, tiene como dos, los yo lo comparaba tornillos. con eso, como decir, claro, estos puntos gatillos los llaman aquí, y ese dolor, entonces, claro, yo empiezo que no podía más, que estaba cansada, que no tenía ganas de hacer nada, y ahí voy.
a un centro de neurociencias y tal. Fui principalmente, en realidad fui por el tinnitus. Fui a ver lo del tinnitus y bueno, ay, ¿qué más tiene? Y tengo ciertos dolores y tal. Y la doctora lo primero que hace es medicarme. Me dice, tú estás en depresión, tú. Y entonces yo le digo, no, pero usted Como, me pide, me dice que tengo que darme la baja, que tengo que parar, que no puedo seguir trabajando. No, o sea, no existe posibilidad. Yo era de estar trabajando todo el día. Siempre busqué la manera de estar ocupada haciendo algo. Nunca fui de un trabajo en relación de dependencia, pero siempre yo haciéndome cargo, muy emprendedora o con esta, así como con esta institución que era freelancer, pero hacía tres cosas a la vez. Y ya llegó un momento en el que salgo de ahí, de esa institución, y empieza el cansancio, eso lo viví como un duelo también, el cansancio, y un dolor en la cadera que no podía caminar, entonces no podía mover la pierna, y ahí empiezan los estudios, te estoy hablando más o menos, ya esto sí era en 2021. Entonces, claro, cuando empiezan los estudios, lo primero que quieren descartar era una artritis. Y me hicieron 3 veces una prueba ahí de proteína, de cosas para ver si era artritis. Y yo decía, no tengo. O sea, hasta que ya hay un reumatólogo que me dice que es fibromialgia, el primer medicamento me lo había quitado yo sola y me fue terrible. Me iba, o sea, eran unos mareos, una cosa que me daba. Y este doctor me da otro medicamento, y yo me lo empiezo a tomar y empiezo a ver borroso. Hablaba así como si estuviera. sí. Cambiamos de reumatólogo porque aquí en Argentina lo tratan, o por lo menos en Córdoba, eso lo trata un reumatólogo, no Aquí lo trata un también, no, ginecólogo. aquí también cuando no tiene nada que ver con reumatología. O sea, Claro, entonces, porque proviene de otro lugar, exacto. pero bueno. Entonces decía, pero no, me empiezan a hacer más estudios. Cada vez que me hacían un nuevo estudio, me ponían peor porque no era por ahí. Me dicen, es por descarte. Mm, Ya a finales del 2022 es que me dan el diagnóstico. A finales del 2022. Cuando yo tengo el diagnóstico, porque lo primero que hice antes de ese diagnóstico, me hice una psicoterapia del curso de milagro con una señora, y yo no tenía diagnóstico. Yo le digo, mira, yo tengo un dolor en esta pierna, acá en la ingle, la cadera, tal, pero no sé qué es, no sabemos si es artritis, o sea, no me había pasado por la mente que fuese fibromialgia. Ella me hizo la psicoterapia, vimos ese tema, también salió el tema del asma, que fue otra cosa que yo sané. Este, y a mí se me fue el dolor ese. O sea, yo no lo tuve más. Sí que luego de eso aparece el diagnóstico, me lo dan, ok, ahora me hace sentido todo lo que había pasado antes. El dolor en la cadera, el tinito, o sea, ahí cuando me dieron el diagnóstico fue como ok, no es que estaba loca, esto tiene como 100 síntomas, está bien, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque yo no me quiero quedar con esto. O sea, me dicen, no, no, a ver, no se cura, vas a tener periodos en los que vas a estar más tranquila y hay periodos que te vienen los brotes. Entonces yo me quedé con la idea de que si yo me estreso me puede dar un brote. sí, Y un brote es dolor, no es que te brotas todo, o sea, no, un dolor que no te puedes ni mover. Hay un momento en que me hice una psico también, vi una causa sana, pero más o menos a medias. O sea, yo creo que yo todavía no estaba dispuesta a soltar la enfermedad. Seguía con la idea de que, pero empecé a hacer porque te ponen terapia conductual, sí, ¿cómo cognitiva, es? conductual Conductual, cognitiva. claro, a salir a caminar, etcétera. Empezó como una remisión y ahí es cuando enferma mi papá y muere mi papá en el 2023. Entonces, en el momento en el que ya él, que lo operan y el día antes de fallecer, a mí me dio un brote, Claro, que no me podía mover, ¿sí? Y después de ahí empecé otro caminito más y bueno, es que es larguísimo hablar de esto porque te acompaña esa sensación, ¿no? De no valgo nada, o sea, porque a la mínima no me puedo poner ni un
ni un brasier, sostén, corpiño, como lo llamen allá en donde sea que porque nos te estén duele. escuchando, porque esto Sí. te molesta esto, ¿sí? Pero bueno, al final la pregunta se me olvidó, me dijiste que cuándo empezó y los síntomas, no tengo idea desde cuándo comenzó, pero esa es más o menos la cronología Es que el, tengo ese yo. tiempo, sí, exactamente. O sea, me refiero. Es impreciso, sí. Sí, porque a mí me pasó igual, o sea, yo empecé en 2018, a principios, me diagnosticaron depresión y yo decía, y me medicaron para la depresión, claro, y yo decía, esto no es depresión solamente. Sí que puede haber una depresión, pero es una depresión provocada porque no sabes por qué te está sucediendo lo que te está sucediendo, o sea, por qué te están sucediendo esos dolores. Pero esa depresión también tiene Eso lo su causa. estábamos viendo con mi psiquiatra, sí, Claro. porque después que muere mi papá, conseguimos un psiquiatra que también es psicólogo y trabaja con la teoría, con la terapia cognitivo integrativa, conductual, algo así Sí, hace Martín. Que eso, o sea, yo le pedí al espíritu, ya yo estaba en el curso, ¿eh? O sea, ya yo estaba en el curso y caí en esto. No es que estoy en el curso y ya estoy iluminada. O sea, yo puedo dejarme llevar por el ego y creerme que soy un cuerpo y es que estoy mm, enferma. Y en ese momento vamos a entregarlo al Espíritu Santo que me busque. Me trajo un psiquiatra ateo y claro. incluso te habla de Dios. Y fue tan perfecto, yo le agradezco tanto porque, claro, sí utilicé medicación. Eh, Hablábamos de las cosas, o sea, hicimos como un plan de acción, ¿no? Pero él me decía, yo no, o sea, yo no creo en Dios ni nada de eso, pero a ti te sirve, si a ti te sirve, sigue por ahí. Entonces, claro, él me apoyó muchísimo. No sé por qué fue que lo traje a colación, que fue lo que comentaste. Ah, ya, porque él dice, no sabemos si es la fibromialgia la que, o sea, lo que conversamos era, no sé si es la fibromialgia la que desencadenó la depresión o la depresión la fibromialgia. Entonces yo pensaba que era, yo me deprimí y desencadenó la fibromialgia. Esa era mi teoría. Yo le decía, yo de esto yo voy a salir, yo no voy a tener fibromialgia toda la vida. Pero la realidad es que cuando una vez me senté a hablar conmigo misma y digo, si yo tengo esta herramienta, porque claro, la gente me decía, eso está en tu mente, eso no es verdad, ¿cómo que te va a doler? Y a mí me molestaba, ¿sí? Pero claro, yo todo lo que traigo afuera es testigo de lo que tengo en mi mente. Entonces, así Correcto. como él con el dolor, yo estoy utilizando mi cuerpo como chivo expiatorio, también las personas que venían y me decían que no puede ser, que eso, ay, eso se te va a pasar, también me están trayendo un milagro, me están enseñando que esto no tiene por qué ser así. Y hay un momento en que yo me senté, que fue en Navidad, no sé si fue Navidad o fin de año, pero estaba mi mamá en mi casa y a mí me dio un brote. Entonces yo estaba acostada y mi mamá dice, no, yo voy a ayudar a Pablo, a mi esposo, con todo lo de la casa y ella hace un chiste, porque los venezolanos somos de que nos reímos de nuestras desgracias. Entonces mi mamá me dice, si vos tenéis fibromialgia desde que tengo uso de razón, porque nunca te gustó hacer nada. Claro, en la casa a mí no me gustaba limpiar, hacer nada. Cuando empecé a hacer dinero, chiquita, con mis propias cosas, le pagaba a la señora de servicio. Entonces yo me río y le digo, bueno, me voy a dejar que ustedes ayuden. No me moví, pero eso fue, o sea, darme cuenta de, es verdad, pero no necesito estar enferma para reconocer esto. O sea, es algo que ya yo sabía, pero la culpa que me generaba, el tener que hacer tantas cosas, no solamente literal, pero por ejemplo, ahorita que me preguntaste, ¿estás haciendo algo más? Y entonces también me cayó el 20, como dicen los mexicanos. No, estoy estudiando y enseñando el curso y ya, no estoy haciendo nada más. Y me siento tan tranquila de decirlo ahora, pero antes me costaba un montón. Antes tenía que decir, sí, yo trabajo en la radio, vendo maquillaje, estudio hecha. Hubo un tiempo que estudié hasta dos carreras. Yo creo que era, eso es el ego, desde mi punto de vista, de cumplir las expectativas del entorno, cumplir las expectativas sociales, ¿no? Tenemos que ser unas máquinas, y tanto hombres como mujeres en general, ¿no? Y como que siempre tenemos que estar haciendo cosas para que se nos vea Vale, que, bueno. vale, sí. Entonces es como decir, no, si yo me siento feliz haciendo una cosa o dos cosas, ya está, o sea, no Y tengo que no que tengo que hacer algo más. sacrificar.
Claro, O sea, no tengo que sacrificarme. Me pasaba antes en mi país que cuando hacía radio, hubo un momento que me quedé solo haciendo radio y me iba muy bien. Pero cuando me decían, y no hace nada más, o sea, porque parecía que era mi hobby, pero me iba bien con ese hobby, me permitió hacer un montón de cosas, incluso mudarme a este país, viajar 3 veces en el mismo año para acá, ¿no? Entonces, claro, fíjate es el tipo de personalidad, ¿no? Quienes padecemos la fibromialgia o la hemos padecido, eh, me molestaba. Bueno, no, pero yo sí hago radio, pero me tengo que ocupar de esto, de esto, de esto, de esto. O sea, siempre justificándome para que el otro me dé un valor. Y al final el que tiene que darse el valor soy yo. Y totalmente. eso nos ocurre muchísimo con este tipo de síndromes, enfermedades y bueno, al final fue como un clic, ya fue tomar en cuenta que me estaba dando unos beneficios secundarios la fibromialgia. Ya no tenía que esforzarme tanto, ya no tenía que trabajar tanto como lo había hecho antes, porque tengo un brote, tengo dolor, no me puedo mover. Entonces, el tomar conciencia de eso, dije, yo puedo tener encerrado así a mi esposo, por ejemplo, o sea, encerrado en ese personaje de tengo que resolverlo yo. Claro. A mi mamá, a mi hermana cuando venían, y fue el primer clic. Ok, ¿y qué me impone, qué me impide esto? Bueno, me impone que me quede quieta, que me quede tranquila, que no haga más nada. Y me impide ser libre, salir, disfrutar, hacer algo que me guste. Y entonces a partir de ahí fue, ok, yo esto lo voy a revisar con más calma. Tuve como un año, ya me había formado con la ética retrospectiva y tuve un año que yo misma me podía hacer la autopsicoterapia o esperar que me la hiciera algún compañero. Me acuerdo que en la maestría con mi maestro Ignacio González Campos, al final ya cuando estábamos terminando le dije, yo quiero participar, que me hagas una psico por la fibromialgia. Y me dice, ¿por qué lo decidiste a última hora cuando ya nos vamos, ya no da tiempo? Y dije, bueno, me espero el año que viene. Y me esperé un año. O sea, fíjate la resistencia del ego. Sí. O sea, más que resistencia es la decisión mía de seguir ahí sufriendo. Mm, Y al año que él volvió a Argentina, me hice la psico con él, pero la hicimos presencial en constelación, con las constelaciones del espíritu. Y ahí vi literal, o sea, con la representante. Tenía una representante para la causa, otra representante para la fibromialgia y otra representante mía. Y la representante de la fibromialgia salía corriendo y mi representante se iba detrás de ella y la agarraba. No quería que se le fuera. Entonces eso fue muy sanador, ya hacerme responsable de claro. que yo quise y ver qué fue lo que suscitó, cuáles fueron los juicios que había hecho previamente para ver qué fue lo que suscitó. Pero para llegar hasta ahí hay un caminito que hacer y hay Bastante. que hacerse responsable y no siempre, porque es más cómodo, como dijiste tú al principio, echarle la culpa a los de afuera, al exterior. ¿Sí? ¿Y por qué me tiene que pasar esto a mí? Y pasaba también que, por ejemplo, yo estaba en un grupo, yo armé un grupo de WhatsApp y con personas, porque me metía en un grupo de Facebook para ver que, porque a veces salían cosas nuevas y yo no sabía que era lo mismo de la fibromialgia. Entonces, bueno, estoy armando un grupo de apoyo para quienes están aquí en Córdoba y se arma el grupo de WhatsApp y yo, bueno, saliendo de la fibromialgia, algo así, o deshaciendo la fibromialgia se llamaba y se molestaban cuando había algún avance, conseguí esto. Entonces yo me di cuenta de que, ok, no puedo seguir aquí porque son personas que quieren seguir agarrados a la fibra y ya yo no tengo ganas. Totalmente. Entonces se sienten atacadas también y lo comprendo porque yo también me sentía así, que Sí, me estaban atacando y me sentía atacada por la misma familia cuando me decían, no, eso no es nada, ya vas a ver qué tal, o cuando te dicen, pero es que yo también me siento, yo estoy cansada, no, yo también estoy cansada, pero si sí, mira todo lo que sé, yo me canso en el momento que camino de aquí al baño, ya yo me cansé y me vas a decir tú que te cansaste, entonces empiezo a justificar y claro, busco testigos de que lo que yo digo es verdad, pero no es verdad, es una ilusión y se puede sí. deshacer. Totalmente. Además es eso, el estar constantemente,
no me están comprendiendo, no me están valorando, es que, y justificándote, ¿no? Y a lo mejor, no, es que yo también estoy cansado, es que no sé qué, ya, pero es que tú no te estás poniendo en mi lugar porque tú no sabes lo que sé. No, siempre buscar el culpable fuera y cuando realmente eres tú quien te tienes que valorar, eres tú quien te tienes que comprender, eres tú quien tienes que entender y encontrar la causa que te está generando esa manifestación física. Todo empieza por ti y todo acaba por ti. Y si no coges esas riendas y empiezas a responsabilizarte de ti misma o de tus actos, de lo que piensas, de lo que actúas, ¿no? Y sobre todo yo lo que me ayuda es mucha introspección, ¿no? Conocerme realmente más a mí misma y saber detectar patrones o creencias que me habían impuesto otras personas, ¿no? Y por el cual yo, mi ego, reaccionaba así, reaccionaba atacando, estando más en posición victimista, en vez de buscar, pues, la solución. La solución a los problemas es quedarte ahí constantemente, ¿no? Y a mí realmente fue por donde yo empecé, pero es lo que tú dices, eh, es un camino largo y es algo que tampoco se acaba nunca de aprender, porque para mí eso siempre es algo que se tiene que seguir gestionando, más que nada para que tu cuerpo no se vuelva otra vez a manifestar o que tu mente no caiga otra vez en la trampa de volver a generarte síntomas físicos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco más extenso, ¿en qué consiste los cursos de milagro, ¿no? Y sobre todo, cómo tú lo aplicaste en ti para poder remitir de, de esta patología, de este síndrome, ¿no? Porque yo entiendo que, claro, tuviste que encontrar, como bien decías antes, esa causa en ti, que era lo que la estaba generando, ¿no? Sí. Bueno, un curso de milagros es un programa de estudio. En mi libro está todo ya viejito, por eso lo tuve que forrar no hace mucho, pero en realidad las letras son doradas, ¿sí? Un curso de milagros es un libro que está comprendido por texto, libro de ejercicios, manual para el maestro, y luego salió el anexo, que es el canto de la oración y la psicoterapia, ¿sí? De un curso de milagros. Las nuevas ediciones del curso viene, o sea, en el libro viene el anexo también. Lo que pasa es que yo tengo el libro más viejo. Esto fue un dictado, es para quien quiera creerlo o no, pero funciona este entrenamiento mental. A mí me funciona. Esto fue un dictado que le dio Jesús a Helen Schuttman, que fue una psicóloga eh, por allá en los años 66, 67. Y esa psicóloga era atea, ¿sí? Y ella empezó a soñar y después empezó a escuchar una voz que le decía que era Jesús y le dijo, esto es un curso de milagros, toma nota. Ese dictado tardó 7 años. Bien, ella tenía un compañero que era Bill Tedford, con quien escribió, o sea, ella tomaba notas y él transcribía. Se hizo un curso de milagros y no se supo, o sea, no se publicaron los nombres de los coescribas hasta después que ella murió. Creo que fue hasta después de que ella murió, porque esto lo publicó la Fundación para la Paz Interior. ¿Qué hace este libro? Este libro deshace la idea, ¿sí?, de que hay un Dios castigador, intenta deshacer la idea de la culpa y del miedo, ¿bien? Y de que todos estamos separados. Y te lleva a una conciencia de unidad. En realidad lo que te lleva es a ir deshaciendo todos los obstáculos que le has puesto al amor, pero a un amor que en este mundo no conocemos, que es el amor con A mayúscula de Dios. Y Dios vendría siendo también un concepto, porque podemos llamarlo universo, fuente, divinidad, es esa mente en la que estamos todos. Entonces, cuando llegamos a ese momento en el que cuestionamos, como hice yo, como les conté al principio, tiene que haber otra manera. O sea, no puedo esperar que cambien las circunstancias en mi país para yo ser feliz. ¿Ves? O no puedo esperar que se me vaya una enfermedad
para yo ser feliz o que cambie mi marido. No, todo está en nuestra mente. Entonces, ¿qué postula el curso? Dice, nada externo a ti es real. Y nada irreal puede ser, dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Entonces, cuando dice nada real puede ser amenazado, lo que no puede ser amenazado es mi mente, mi espíritu, el ser que comparto con Dios, que ese ser con ese mayúscula. Y que es irreal, este cuerpo es falso, es una ilusión. ¿Ves? Entonces, cuando yo caigo en cuenta de que si mi cuerpo no es real, es un recurso de aprendizaje, un Correcto. medio de comunicación, así lo define el curso, entonces no puede estar enfermo. Entonces, si no puede estar enfermo, esto que yo tengo no es real, no es de Dios. ¿Ves? Entonces, claro, hay que hacer un entrenamiento, tiene un libro de ejercicios de 365 ejercicios, como quien dice uno por día. Hay gente que pasa más de un día en un ejercicio, pero como mínimo te lleva un año entrenarte con el curso. Quienes conocemos el curso y lo empezamos a poner en práctica, el perdón que propone. Y cuando habla de perdón, no es el perdón de este mundo de, bueno, me hiciste esto, pero yo te perdono porque soy mejor que tú, no. El perdón del curso es deshacer esa idea de que el otro me hizo daño. Siempre yo quise, yo lo puse ahí. Yo te di un papel de villano en la película de mi vida. A mí me gusta mucho recomendar la película Matrix 1, Sí, sí, porque de hecho dicen que los productores o ahora las productoras de Matrix son estudiantes de un curso de milagros, entonces está más o menos inspirada. La película Soul también por ahí te muestra un poquito, La Cabaña te muestra un poco. Entonces tiene estos protagonistas que son el Hijo de Dios, el Cristo, el Espíritu Santo y Dios, obviamente. Hay personas que les molesta la terminología porque es una terminología cristiana, pero no es religiosa. Y claro. siempre te va a llevar a que todo lo que está sucediendo aparentemente es una proyección de tu mente. Mm. Entonces, yo lo he encontrado maravilloso, sí que al principio se me hacía un poco complicado entenderlo. eh, y cuando no me quería ser responsable de lo que me pasaba, lo dejaba a un lado y me entretenía un rato con otra herramienta. Pero al final lo que me han, o sea, con lo que he tenido resultados es con la psicoterapia del curso. Que al final la psicoterapia se unen dos mentes a través de la mente del Espíritu Santo, que es el terapeuta. O sea, yo traigo a mi consulta a un paciente, ¿verdad? Y no soy yo la terapeuta, el terapeuta es el Espíritu y él es el que obra entre nosotros, el que va llevando la psico. Y entramos en la mente de la mano del Espíritu Santo a buscar qué fue lo que hiciste, dijiste o pensaste en algún momento de tu vida que te hizo sentir tan culpable que te quitó la paz. O sea, acá el objetivo no es curarse de la fibromialgia, no te funciona la psicoterapia si vas con el objetivo de curarte. Acá el objetivo es la paz por encima de todo. Que luego que haces la psico y estás, porque estabas dispuesto a estar en paz y a perdonar todo, resulta que viste el milagro, que es darte cuenta de lo que hiciste o lo que pensaste. Ok, entregas esas culpas a Jesús, que fue quien dictó el curso, que en su momento lo crucificaron porque lo tildaban de brujo, de falso profeta y tal. Y bueno, 2000 años después, 2000 y tantos años después, nos envió el mensaje a través del curso, así no lo crucificamos de nuevo. Claro. Entonces, sí. Entonces, claro, porque eso también te enseña el curso, que no tienes que crucificarte por sentir, por haber hecho o haber dicho algo. Eso es un error y se corrige, más nada. Pero el curso te lleva a corregir tu mente de la mano del Espíritu Santo. Y los milagros, pues, yo los veo en la forma también. Hay personas, hay maestros, estudiantes que dicen, no, pero no tenemos que pedir un milagro en la forma. No lo pido en la forma, pero cuando yo me hago responsable de lo que pasó a mí, a Mari Carly, hay milagros que se me manifiestan en la forma, como por ejemplo, nunca más me dio asma, nunca más tuve un brote de fibromialgia, pude dejar las pastillas, los antidepresivos.
Pero obviamente el objetivo principal fue recuperar la paz. Hay otros que no, o sea, no, por ejemplo, el tinnitus todavía lo tengo, ¿sí? No he visto ese, mira, pero estoy en paz, estoy tranquila, ya no me quita la paz. Claro. Y Yo, también se aplica, o sea, se aplica a hacer una psicoterapia porque algo te está molestando, una situación, no sé, con la mascota, con la pareja, con el hijo. Cualquier situación que te quite la paz, la puedes mirar en una psicoterapia con la ética retrospectiva y las constelaciones. Y las constelaciones que hacemos con el curso, que son las constelaciones del espíritu, bien, si bien se hacen presenciales, cuando es uno a uno, también se utilizan esas herramientas apoyadas en el curso que habla del uso del cuerpo, o sea, del cuerpo como medio de comunicación. la verdad es que me encanta el curso de milagros, o sea, te estoy escuchando hablar de él. Y ya te he dicho antes al principio de la entrevista que me gustaría poder leérmelo, porque también tengo una amiga que, bueno, que también lo está leyendo, ¿no? Y ha sido todo como muy fortuito, que es lo que decimos, las casualidades no existen, nada es casual y cuando se presenta algo es por algo, ¿no? O sea, mi mente desde hace 2 días estaba trayendo esta entrevista de lo que íbamos a hablar y justamente pues he estado viendo pues esa conexión, ¿no? De las personas. Y lo que está claro, en este caso, yo siempre digo, ¿no? En tu caso, hablas del espíritu, ¿no? También lo llaman alma o se llama, bueno, como todo, ¿no? Todo tiene diferentes terminologías que cada persona lo llama como quiera y ninguna manera está mal dicha, porque al fin y al cabo lo que hay que ser consciente es del término, ¿no? De a dónde nos lleva ese camino, de tener la paz, de tener el equilibrio, de ser consciente de la unidad, de que hay una conciencia creadora, se puede llamar Dios, fuente, como hemos estado hablando, ¿no? Y que todos somos uno. Y que al fin y al cabo, lo que me muestra el otro es un reflejo también de algo que yo tengo que trabajar o que está mal en mí, como yo trato a otra persona, realmente es como me estoy tratando a mí, ¿no? Entonces, Y cómo te relacionas con Dios o con exacto. el O universo. con el universo, como tú te relaciones también con él, ¿no? Yo, por ejemplo, practico mucho el agradecimiento, el estar agradecida por todo lo que tengo, ¿no? No solo por la salud, ya por levantarme un día más, por mis animales, por mi familia, por la madre tierra, por todo lo que tenemos, ¿no? Que eso también es algo, el agradecimiento es una elevación, una frecuencia muy elevada. Y al fin de cuentas, yo creo que le resuene a quien le resuene cualquier tipo de terapia o cualquier tipo, lo que va a llevarte a una sanación es cuando, como tú dices, ¿no? Cuando estás en paz, cuando estás en equilibrio, cuando estás tranquila, cuando reconoces tus actos y te responsabilizas y no empiezas a echarle toda la culpa a lo que es exterior, porque tu exterior se crea a través de lo que tú estás también reflejando, ¿no? Entonces es como esa simbiosis perfecta, pero que el ego muchas veces, ¿no? No nos deja verlo. Como tú has dicho, yo cuando de esto tiraba el libro, ¿no? Yo creo que ahí era tu Sí, ego que te arrastraba, ¿no? Un poco y más. siempre, o sea, siempre lo que me lleva a la separación es el ego. El espíritu siempre te va a llevar a la unidad. Y esto que decía, claro, nosotros podemos proyectar la culpa afuera y también hay que tener cuidado con cargarnos de culpa. Eso también lo vemos con el curso. Porque claro, y la fibromialgia es, me echo encima toda esa culpa, Mm, pero no tiene por qué ser así. Una frase, ese es un capítulo de un curso de milagros. Esto no tiene por qué ser así. Eh, Porque claro, esas culpas se las entregamos a Jesús. O sea, él se plantea en el curso como nuestro hermano mayor, que puede, hay personas que dicen el autor, ¿sí? O sea, si te va mal la palabra Jesús, porque no importa, a él no le hace mal, o sea, él no sí. tiene ego, no se siente mal porque lo rechazaste, no. Yo sí lo trato directamente, le digo, mira Jesús, lo trato como un alto pana, como decimos en Venezuela, un amigo
digo, no entiendo esto que me estás leyendo aquí, o sea, ¿cómo es esto que la pequeñez en contraposición de la grandeza? Dice, no te contentes con la pequeñez. Entonces empieza, sigo leyendo y me da, o sea, me va dando más entendimiento, ¿no? Pero primero hay que aceptar o reconocer al Espíritu Santo, que también lo podemos llamar espíritu con E mayúscula. Creo que para ver Hellinger era el gran espíritu, no estoy segura, pero creo que se lo escuché a alguien mencionar, ¿no? De las constelaciones. Y con respecto a lo que decías de alma, ya ahí entraríamos un poquito más en la metafísica, Mm, porque desde un curso de milagros, claro, una cosa es el espíritu, cuando habla de alma dice que no vamos a entrar mucho en ese tema, es un poquito controversial, pero sí yo tengo entendido que el alma es como un avatar más. O sea, aparte tenés el ego aquí en este mundo, cuando tenemos un cuerpo, y cuando salimos de él nos queda el alma, que mm, todavía, o sea, la estamos habitando o está en nosotros, no sé, pero el espíritu como que abarca más, ¿sí? Y luego viene la mente, pero ya es profundizar un poquito más, en irnos más metafísica. a la metafísica, sí, sí, sí. Pero al final todos compartimos, o sea, la idea del Espíritu Santo, tal como la plantea el curso, es como un traductor que la mente o el Dios nos envió, o sea, es como una creación de él para, bueno, como yo no tengo idea de lo que está soñando mi hijo, que cree que se separó de mí, pues eso yo lo cuento y tengo un video en YouTube que es Introducción a UCDM, una de mis listas de reproducción del grupo de estudios donde lo explico, ¿no? Que es la idea de separación. Nosotros creímos que nos habíamos separado de nuestro creador y nos dormimos. O sea, esto es un sueño. Sí, Entonces, ese Espíritu Santo es como un despertador, como un traductor que el Padre creó para que estuviera ahí atento y nos diera, cuando nosotros decidiéramos, ay, estoy cansada de sufrir ya, tiene que haber otra forma. Ah, bueno, aquí estoy. O sea, yo siempre estoy aquí, pero solo cuando tú elijas escucharme. Y es el que se lleva todas esas culpas, todo eso, esas ideas equivocadas. Mira, esto no tiene por qué ser así, yo lo entrego a la expiación. Entonces las deshace y devuelve solamente los pensamientos amorosos que pensamos con Dios. Es sí, 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 no. para hablar todo el rato. Es un tema muy amplio, la verdad, Sí, a mí me encanta. Si es por mí, yo paso todo el día y, hablando de eso. Tenemos un tiempo. y la verdad es que es muy interesante y realmente yo es que con todos los invitados siempre hay algo que digo, me anoto, lo tengo que leer, lo tengo que probar, porque como yo siempre digo, me gusta aprender de todo y de todos, pero lo más importante es aplicarlo en mi vida y aplicarlo Exactamente. en mi día a día. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, puede que algo a mí me funcione que a ti no, o viceversa. Pero lo importante es comprobarlo por uno mismo, no cerrarse la mente. Yo, por ejemplo, jamás he sido religiosa, pero tampoco he sido espiritual. Es decir, yo mi transformación hace un año y medio que yo empecé a conectar y a tener esta conexión y a saber que también soy un ser divino y a ¿no? Entonces, todo se puede transformar, absolutamente todo se puede transformar. Y quizá a lo mejor las terminologías, como siempre digo, ¿no? Dios, Jesús, Espíritu Santo y tal, como que siempre suenan un poco a más religión, pero realmente tampoco, porque es según como tú te lo quieras tomar, ¿no? La creencia que tú quieras tener. Te han inculcado tanto que eso es religioso, que si no eres religioso, no lo has sido nunca, como que lo repudias, ¿no? Pero yo no, yo en este caso me gusta indagar más sobre todo esto, ¿no? Porque quizá me da otra perspectiva más amplia de la conciencia que yo ya he elevado, me da otra conciencia todavía más amplia, con otros conceptos que yo puedo aplicar y sobre todo también para poder difundirlo y ayudar a otras personas, porque la misión de todo esto es ayudar. No es de, ¿sabes? Yo tengo la razón, no, es que entonces ya vamos mal, porque esa es una falsa espiritualidad, una falsa... Nadie tiene la razón, ni Claro. nadie no tiene la razón, ¿no? Es Sí, decir, es que no podemos convertir en ídolos las herramientas y aparte,
Por ejemplo, el curso te dice que no es una religión ni falta, o sea, no se pretende que se haga un culto más. Aquí hay personas católicas, o sea, de todas las religiones hay gente atea que llegó al curso de milagros, se les hace más fácil, obviamente. A los ateos normalmente se les hace un poquito más fácil que a los que vienen con mucho fanatismo de la religión, porque el que viene con la creencia muy introyectada de que con la culpa yo me salvo, cuando llegas al curso de milagros y ves que el sacrificio es un ataque, Claro. o sea, no estás salvando a nadie, si te estás atacando a ti y estás atacando al otro, porque le estás exigiendo, más bien, me estoy sacrificando por ti, mira, y con eso lo estás aniquilando. Entonces, es una idea que tienes que tener la disposición para que entre, que no, si yo me sacrificio, más bien el sacrificio es un ataque, listo. Entonces es una inversión de pensamiento que se hace, lo mismo con lo que hablábamos del trabajo y por qué tengo que estar sobrecargándome si yo me dejo guiar por el Espíritu y todos los días le entrego mis dones especiales al Espíritu Santo para que los use para su plan y no para el mío, y resulta que a mí todo me fluye y me va bien. Pero claro, cuando yo quiero ser mi propia guía, ahí es donde empieza Ahí es el donde empiezan los problema. problemas. Sí, claro, porque no me da paz y entonces empiezo a buscar a que sea sacrificado, empiezan las complicaciones y en las mismas lecciones te va preparando, o sea, te dice, para que una situación se dé tal como tú quieres que se dé, fíjate toda la serie de situaciones que tienen que desencadenarse para este objetivo y ni siquiera estás seguro si quieres que todas estas se cumplan. Entonces, no percibo lo que más me conviene. Claro. Una lección. Es, es, es que me estoy quedando impresionada porque realmente yo creo que es algo que ayudaría mucho también a las personas, ¿no? A responsabilizarse, ¿no? De toda de toda tu vida, de entender la vida desde otras Sí, perspectivas, ¿no? Entonces, yo a toda la gente que nos esté escuchando, aunque siempre lo digo, lo voy a seguir diciendo siempre, no hay que poner barreras mentales, no hay que poner bloqueos, no porque se escuchen palabras que te han hecho creer por tus creencias. Por ejemplo, un ateo, ¿no? Un ateo o que no cree en nada o que es muy racional o no. Es que eso son chorradas, pero son chorradas porque a ti, tus creencias, las que tú tienes arraigadas, de donde procedes, te han hecho creer que son chorradas. Pero si tú, como persona individual, como espíritu, como alma, como lo que lo quiera llamar la persona, intentas abrir un poco tu mente, verás que hay muchísimas cosas que aunque no se puedan demostrar, son verídicas. ¿Y cómo compruebas que son verídicas? Aplicándolas en tu día a día y abriendo la mente. Entonces tú ahí verás si eso es real o no es real, ¿no? Entonces yo siempre invito a todo el mundo que escuche a todo el mundo, que escuche todos los conceptos, que coja lo que más resuene con su ser y sobre todo que lo ponga en práctica. Ponerlo es muy importante porque la teórica está muy bien, pero si no lo pones en práctica, tampoco sirve de sí. nada. Hay que ponerlo en práctica y también tener la confianza y la fe en el espíritu en el momento que parece que la herramienta no nos está funcionando, porque al final somos nosotros mismos también queriendo que no funcione para quedarnos con nuestro antiguo sistema de pensamiento. Antes de que se me olvide, Melissa, quisiera eh, comentar un punto importante porque hablamos de la depresión y de los medicamentos, ¿no? Sí. Y si bien yo, por ejemplo, pude dejarlos con esta última psicoterapia con la ética retrospectiva y las constelaciones, sí comentar que obviamente apoyada por quien me estaba tratando mi psiquiatra. Ujú. Cuando entramos en el mundo espiritual, en el camino espiritual, a veces queremos ganarle, o sea, nos queremos poner a competir con el ego, de que yo con mi espiritualidad te voy a ganar y voy a poder y caemos en un error, porque entonces lo que hacemos es alimentarlo más, hacerlo más fuerte. Y si todavía nuestra mente no está preparada lo suficiente, o sea, todavía nos falta algo por perdonar,
O sea, es muy posible que dejemos los medicamentos, lo que sea, y nos vaya mal. Yo esto lo digo porque el curso te habla también de los principios mágicos. Tengo un video en YouTube también hablando de eso con un doctor que, bueno, le gusta que se diga que no es que es un doctor que estudia el curso, sino que es un estudiante del curso que es este Doctor. médico. Lo llamamos doctor Milagro, el doctor Miguel Salgueiro, Miguel García Salgueiro. Y bueno, pero hay un apartado del curso que habla de los principios mágicos, que son los, todos los remedios que se utilizan en este mundo. Bien, remedios físicos. Para mí, o sea, a mí me vino la inspiración de que una metodología o un Reiki, por ejemplo, que yo también hago Reiki, o todo lo que la mente humana fabricó al servicio del espíritu, o sea, puede ser un principio mágico porque me ayuda aquí, en este mundo, mientras mi mente se prepara para la expiación. No siempre estamos preparados para el milagro, porque el milagro es cuando se te muestra que fue lo que juzgaste, lo que pensaste o lo que le hiciste a otro. Entonces ahí uno se puede sentir más culpable. Por eso es que en la psicoterapia está el otro, el terapeuta con T minúscula, que está al servicio del terapeuta con T mayúscula, que es el espíritu, para guiarte, o sea, para acompañarte en ese proceso de deshacimiento. Entonces, con los principios mágicos dice que no son censurables, ¿sí? Que cuando la mente está tan aprisionada con la enfermedad, y cuando habla de enfermedad no se refiere solo a enfermedad física, sino a la culpa, al miedo, a todo eso que hace que obviamente se manifieste en Ujú. el cuerpo o en tus relaciones personales, en tu economía, etcétera. Entonces, dice que es aceptable el uso, o sea, un recurso conciliatorio entre mente y cuerpo. Es decir, que no es que son censurables, no, no voy a tomarme el medicamento porque yo estudio un curso de milagros, no. O sea, el curso te lo aprueba como un recurso conciliatorio, mente o cuerpo, mientras estás preparado, mientras tu mente está encerrada, ¿no? En ese sistema de pensamiento. Yo al final, o sea, cuando ya dejé los medicamentos, fue con mi doctor, le avisé y me hizo un plan y claro, ya yo estaba entregada al Espíritu Santo, yo sé que esto no es real y tal, pero dentro del instante santo que enseña el curso y esa vez me funcionó, o sea, estoy bien, estoy Claro. tranqui, no estoy deprimida, ¿sí? La primera vez que los quise dejar, que fue, no estaba con este doctor, eh, los quise dejar por mi cuenta y me puse peor. Entonces, no funcionó. Eso porque para hacerme responsable y que las personas no se, o sea, no pretendan sanarse. O sea, en este mundo, en este sueño, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Y mientras tanto, tú vas sanando tu mente, Mm. Yo en el caso de te la vas haciendo medicina, responsable. claro, yo en el caso, claro, yo es lo que siempre digo, ¿no? También, yo no fomento que la gente deje la medicación, sino la medicación se deja cuando uno ya está preparado, realmente cuando ha hecho todo ese trabajo previo y cuando ya se ha dado cuenta, ¿no? Y obviamente ve que hay una sanación, porque si hay una sanación, yo, ¿para qué quieres ya? Medicamentos. Medicamentos que para mi parecer, desde mi punto de vista, porque yo he estado 5 años medicada, no solo de la depresión, sino un montón de cosas más, antiinflamatorio, bueno, de todo. Yo era un popurrí, incluso me hinché mucho, ¿no? Me cogí mucho peso, pero era hinchazón. Sí, yo también. Sí, Vale, a mí también me pasó. entonces, por eso te digo. Pero yo sí que los tuve que dejar de prácticamente de golpe antes de hacer el trabajo previo, porque yo quiero ser mamá y no podemos de manera natural. Entonces, bueno, pues me dijeron que para poder someterme, pues, a esos inseminación artificial y todas estas cosas para intentar ser mamá a través de la ciencia, ¿no? No podía tomar nada de medicación, absolutamente nada. Y entonces me dieron 3 meses para dejarlo de forma progresiva. Y ahí fue cuando empezó mi verdadero camino, porque yo dije: "Si ya con medicación y como estoy apenas puedo conmigo, ¿cómo voy a poder yo traer a alguien aquí a este mundo? ¿Cómo lo voy a poder cuidar como tal?". Yo Y también pensé eso. como una empecé como en una batalla interna,
Muchas conversaciones conmigo misma, y ahí fue cuando llegó pues ese momento de querer marcharme de este mundo y decir, mira, sí, yo ya no quiero, o sea, no, no, sí, yo... Y entonces mi marido me dijo algo y ese algo fue como lo que me ayudó, ¿no? A impulsar y decir, bueno, pues tengo que buscar herramientas, tengo que resurgir. Y empezaron a llegar a mi vida, pues, cosas a las que nunca había prestado atención, como la gestión emocional, gestionar correctamente, pues, los pensamientos, ¿no? Hacerme responsable de mis pensamientos, aprender a liberar eso, toda la culpa, toda esa mochila que llevamos, el no culpabilizar al exterior, la meditación, mucha respiración profunda, ¿no? Y a partir de ahí empezó mi camino y a partir de ahí es cuando yo empecé a sanar. Entonces, sí que es cierto que es un proceso que va poquito a poco y que tienes que estar predispuesto. Otra persona se hubiera quedado ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, y depende también, a veces capaz vas más rápido de lo que tú crees, de lo que tú percibes, y vas más rápido en el proceso de lo que te estás dando cuenta. O sea, a veces pensamos que vamos lento porque nos comparamos con otros casos que por ahí estamos viendo, no sé, en YouTube, en la televisión, y al final estos vienen con un camino que ni ellos se han dado cuenta de todo lo que vienen sanando. Pues yo te puedo decir, mira, empezó en 2015 con este camino con la muerte de mi primo, pero capaz y empezó antes con otros cambios, pero eran más chiquitos y me fueron preparando para eso, lo mismo contigo, ¿sí? Y a veces también si tienes la disposición, o sea, si estás dispuesta a verlo todo de otra manera, a perdonar y a que la paz sea tu único objetivo, se va a acelerar ese proceso. Y siempre los que hicimos el camino previamente, estamos para acortarle el camino a los que vienen. Por ejemplo, con el curso de milagros en el manual para el maestro, que te habla del maestro de Dios, quienes me vean en las redes van a ver que tengo maestra de Dios y esa es la función de nosotros también, acortarle el camino a los que siguen. O sea, mis maestros venían de 30 años de estudios con el curso, ¿sí? Y previa, por ejemplo, yo soy alumna de Ignacio González Campos fui alumna de José Luis Molina también, que fue el que me dio a conocer la psicoterapia, que se la dio a conocer Ignacio, y ellos fueron alumnos de la traductora al castellano de un curso de milagros. O sea, esta señora venía con el curso desde que estaba solamente en inglés, lo tradujo, llevó la expiación al mundo. O sea, es todo un camino que se va haciendo, pero el que le sigue va acortando el tiempo. O sea, ya nosotros los que venimos, el que viene después, entonces se le hace más cortito, porque nosotros el tiempo que perdimos no vamos a querer que lo pierdan los que vienen. Y totalmente. con el tema de la maternidad, bueno, yo estoy esperando mi primer bebé, y también pensé lo mismo que pensaste tú, ¿sí? Pensé que no me iba, que me iba a costar, pero a la primera salió. Y quizás también es simplemente revisar qué es lo que hay en tu mente y deshacerlo y pues se dará o no, no lo sé, depende del propósito que tenga eso en tu vida. Mm, Pero Ahí estate tranquila que todo es cuestión de decidir con el espíritu. Ahí estoy totalmente de acuerdo y es un tema que llevamos tiempo y tal y estando en este camino, tanto si sucede como no suceda, ya explicaré cuál era la cuestión, cuál era el motivo y porque luego todo se sabe, ¿no? Todo ese camino y luego todo se revela, ¿no? Entonces, tanto si es algo que llevo yo, algún patrón o algo generado, o tanto si no es mi propósito, todo eso luego se acaba descubriendo, lo Lo acabamos que sí te digo averiguando. es, lo que sí te digo es que desde el momento cero, o sea, desde que empiezas a gestar, ya empiezas a procesar una culpa de una manera que antes no. O sea, si tú quieres procesar la culpa, sale embarazada. Por todo te, por todo te sientes culpable. O sea, es estar pendiente todo el tiempo de deshacer con tu mente. Yo abrí mi grupo de estudios de un curso de milagros desde que salí embarazada, porque no estaba, cualquier cosita me quitaba la paz. Entonces el curso
se enseña para aprenderlo, porque al final te lo estás diciendo, no hay otro afuera, el otro soy yo. Claro. Me enseño a mí misma. Entonces, claro, empezó a surgir más personas buscando la psicoterapia y tal. Entonces estoy ahí, ok, estudio los viernes, tengo otros que con unos compañeros que estudio los lunes. Cuando salga este video, no sé si se abrió otro, pero decirte que vas a ir, o sea, estás en este camino y el ser mamá, aunque yo todavía, mi bebé no está aquí, está en el vientre, ¿sí? Pero ya el estar gestándolo ya es otro paso más de, ok, todo lo que estoy pensando le afecta. Entonces ya por ahí, si te dejas llevar por el ego, ya te sientes culpable otra vez. Claro. Entonces, tener que agarrarte de la red de apoyo, yo estoy a la orden para eso. eh, Tanto en el arte como en el durante. Ya el después no sé porque todavía no lo he Todavía vivido, no no. sé. Claro, pero forma parte del proceso. Ellos vienen a enseñarnos, pues vienen a enseñarnos también a perdonar, a acompañarnos a hacer ese proceso de perdón. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mari. Pues, Mari, ya llevamos 1 hora y cuarto más o menos de charla. Yo suelo acabar las entrevistas con 2 preguntas que me gusta hacerle a los invitados y también con el mensaje, pues, del alma, del ser, lo que quiera transmitir y dejar plasmado a las personas que nos escuchen la persona invitada. Entonces, vamos a Ok, empezar por las preguntas, si te parece bien, y luego pues ya cerramos un poco con ese mensaje. La primera bien. pregunta es, ¿crees que realmente existe el libre albedrío o que tenemos un camino y un plan que seguir y todas las decisiones que tomamos en la vida ya están tomadas? Existe un libre albedrío. Tú eres libre de decidir. Aunque tengas 2 o 3 opciones nada más. Y mira que te lo dice alguien que mi cuenta se llamaba libremente porque vengo de un país dictadura. A pesar de que estudio el curso de milagro, yo todavía veo dictadura. No hay quienes ya no la ven, pero yo la veo. Pero dentro de esas opciones tú tienes para decidir cómo vas a vivir eso. Y en cuanto al plan, tú tienes decisiones que te van a postergar tu estadía en este plano, ¿sí o no? Y no quiere decir que es que, ay, me voy a morir. O sea, tú decides si vas a perdonar y si no, te vas a extender y te vas a ir y vas a volver en otro cuerpo, obviamente, pero vas a extender el sufrimiento. Así que sí, creo que hay un libre albedrío. Somos libres. Lo que tenemos es que elegir ir por esa libertad. Perfecto. Y la siguiente pregunta que suelo hacer es si tienes fe en la humanidad, ¿no? De que cada vez haya más personas que abran la conciencia, ¿no? Y que vean el poder que tenemos si nos unimos, ¿no? A ese Dios o a esa conciencia. Y sobre todo si gracias a ese cambio colectivo, como yo le digo, podrían haber cambios en los pilares de la sociedad, como educación, medicina, etcétera. Totalmente. Sí tengo fe porque el otro soy yo. Entonces, si yo hago mi trabajo de extender, si tú haces tu trabajo de extender esto que estás aprendiendo, esto que estás descubriendo, y unimos nuestra mente en un propósito santo, en el espíritu, obviamente que eso va a ir extendiéndose cada vez a lugares. No tenemos ni idea de quién va a ver esta entrevista, quién la va a compartir o las otras entrevistas que tienes en tu canal, pero al hacer el trabajo en nosotros, obviamente estamos haciendo nuestra parte. Y cada vez van a ser más. Antes no se podía hablar de esto, nos tildaban como brujas. Sí. Bueno, todavía un poquito, ¿no? Un poquito. Como brujas Todavía un tienen que poquito. internar o cosas así, pero bueno, Claro. yo ya, ¿qué paso? Ya estoy Pero, acostumbrada, me da igual. pero fíjate todo lo que hemos ido avanzando, ¿sí? Que antes nos hubiesen quemado en la hoguera. Sí, Ya no. Eso quiere decir que sí ha habido una expansión de conciencia. Entonces, en la medida que yo haga mi trabajo y no intente convencer al otro, o sea, yo con mi ejemplo va a llegar la gente que tenga que llegar. Y si correcto. te llega a ti, Melissa, con las terapias que tú, perfecto. Y si me llega a mí, pues perfecto. Nos unimos
y así. Del curso de milagros somos poquitos, o sea, somos muy pocos los que estudiamos y enseñamos el curso. No es para todos, o sea, no es que, ay, es que es famosísimo el curso de milagros. No, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y bendecimos a todo el que trae. Y yo te ofrezco un milagro en el nombre de Jesús y le ofrezco un milagro en nombre de Jesús a todos los que estén viendo esto. Y ese milagro se sigue extendiendo y no tengo idea de a ¿Hasta cuántos va a dónde? tocar. Muchas gracias, Mari. ¿Quieres dejar Gracias a ti. algún mensaje que te nazca a las personas que nos estén escuchando? Bueno, que hable el Espíritu por mí. Cada vez que te veas en una situación en la que estás sufriendo o estás viendo sufrir al otro, no la compres. Simplemente di, eso no tiene por qué ser así. Eso no tiene por qué ser así. No apoyes desde tu mente la idea de sufrimiento y de sacrificio en nadie. Cuando llegue alguien a pedirte ayuda, ayudas como puedes hacerlo, pero desde tu mente la mejor ayuda que puedes hacer es verlo con la caridad. Y la caridad no es tenerle lástima. La caridad es mirar a esa persona más allá de lo que cree que ha llegado en su camino, verlo como el Hijo de Dios, el Cristo que es inocente e impecable. Entonces, cada vez que alguien te llegue, ay, pobre de mí, ¿qué tal? No le creas. No es que le vas a decir, eso es mentira. Ponele que se lo acepta, pero desde tu mente le bendices, le envías un milagro en nombre de Jesús y recuérdate que en cualquier situación de ataque o sufrimiento, eso no tiene por qué ser así. Wow. Muchas gracias, Mari, por tus palabras. Y ha sido un placer tener esta charla contigo. Y espero tenerte otro día para hablar de más cositas, que yo creo que esto de un curso de milagros da para otro podcast. Me encanta, muchas gracias, Melissa. De verdad que te agradezco mucho, te bendigo en el amor de Dios, que sigas aprendiendo, enseñando y pues que seas muy feliz. Te deseo toda la paz de Dios para ti y para quienes te rodean. Muchas gracias. Igualmente, Mari. Gracias también.